Trabajaremos ahora diferencia de conjuntos. La diferencia entre el conjunto C y el conjunto D es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a C y que no pertenecen a D. La diferencia entre C y D se simboliza C, que es el nombre del conjunto, el signo menos de intermedio entre C y D, que significa C diferencia D. Por ejemplo, dado los conjuntos A y B, donde los elementos de A son A, E, I, O, U, y los elementos de B, M, P, R, S, A, O, I. Notemos que los elementos E y U pertenecen a A. Veamos, los elementos E y U pertenecen a A, pero no pertenecen a B, porque no están en B. Por lo tanto, la diferencia es E-U, es decir, estos elementos hacen que el conjunto A sea diferente al conjunto B. Pero también podemos tener la diferencia entre el conjunto B y el conjunto A. Notemos que aquí hemos visto la diferencia entre A y B. Veremos aquí la diferencia entre B y el conjunto A. Entonces, los elementos M, R, P y S, M, P, R y S están en B pero no están en A. Por lo tanto, son elementos que hacen que el conjunto B sea diferente al conjunto A. Esto lo podemos representar en diagramas de Venn como lo veremos en este siguiente ejemplo. Dados los conjuntos A y B, donde los elementos de A son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y los elementos de B 2, 4, 6, 8 y 10. Representado de manera gráfica o en diagrama de Venn nos va a quedar de esta manera, donde la parte sombreada corresponde a la diferencia de A y B, porque los elementos 1, 3 y 5, 1, 3 y 5 son los elementos de A, pero que no pertenecen a B. Por lo tanto, son los elementos que hacen que el conjunto A sea diferente a B. Si quisiéramos representar B diferencia A, tendríamos que colorear esta parte, nada más, 18, que sería la diferencia entre B y A. Y los que están al centro son elementos compartidos, por lo tanto no los coloreamos. Veamos el siguiente ejemplo, donde también tenemos los conjuntos A y B, los elementos de A 1, 2, 3, 4 y 5 y los elementos de B 3, 4 y 6. Entonces, A diferencia B es otro conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A pero no al conjunto B, es decir 1, 2 y 5. 1, 2 y 5, A diferencia B, 1, 2 y 5, coloreamos la parte que hace que sea diferente. Y luego, si quisiéramos representar B diferencia A, prácticamente quedaría el 6, porque es un elemento que hace que sea diferente al conjunto A. Veamos entonces un cuarto ejemplo. Alumnos de cuarto primaria inscritos en academias del colegio. En fútbol tenemos a Jeremy, a Nolan, a Natalie, Luisa, Diego y Julián. En natación tenemos a Luisa, a Liam, a Julián, a Jeremy, a Samuel e Ignacio. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre F y N. Notemos y recordemos que son elementos que pertenecen a F, pero no pertenecen a N. ¿Y qué elementos entonces nos quedarían acá en medio? Los elementos repetidos. ¿Y cuáles son los elementos repetidos entonces? Prácticamente tenemos Jeremy y Jeremy. Por lo tanto, Jeremy nos queda acá. ¿Quién más? Nolan no está. Natalie no está. Luisa sí que está. El siguiente elemento sería Luisa. Muy bien. ¿Qué otro elemento? Diego no está. Julián
Sí que está. Entonces el siguiente elemento sería Julián. Y los elementos de F, Nolan, ok, Natalie, ¿qué otro elemento? Diego, nada más. Los elementos de N, Jeremy, Luisa y Julián ya están. Jeremy, Luisa y Julián ya están. Vamos a dejarlo acá como Jeremy, Luisa y Julián. Entonces tendríamos a Lía, tendríamos a Samuel y a Ignacio. Samuel, y luego tendríamos a Ignacio. Perfecto. ¿Y qué parte entonces tendríamos que colorear? Sencillamente nos corresponde colorear esta parte. Solo déjenme buscar una opción de colorear. Yo creo que sería esto. Ok. Esto es lo que tenemos que colorear nosotros en nuestro diagrama de Venn. Muy bien. Esta parte F diferencia N. Y si quisiéramos encontrar la diferencia entre N y F, ¿qué parte colorearíamos? Exactamente, colorearíamos esta parte de acá. Y diríamos N diferencia F. Porque son elementos que están en N, pero no en F. En este caso son elementos de F que no están en N, por lo tanto hacen que sea diferente al conjunto N y viceversa. Ok, para terminar tendríamos que ingresar nosotros a esta dirección que tienen ustedes en su planificación, en donde van a encontrar un ejercicio similar a la clase pasada.